Hola, jóvenes estudiantes que cursan la preparatoria o bachillerato general. En esta ocasión se resolverá un ejercicio del conocido libro Física General de Héctor Pérez Montiel. Veamos qué dice el problema. Calcular las reacciones en el apoyo A y B de la siguiente viga, cuyo peso es de 400 newtons. Como otras ocasiones, para este tipo de ejercicios, lo primero que se tiene que realizar es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Se tiene la viga y en esta viga se tendrán que dibujar cada una de las fuerzas que están involucradas en el problema. Primeramente vamos a dibujar las reacciones que son nuestras incógnitas, la reacción en A y la reacción en B. Posteriormente, se tiene el peso de la viga, que en este caso es de 400 newtons y está apuntando hacia la parte inferior. Ahora dibujaremos la fuerza 1, que es de 50 newtons y tiene un ángulo de inclinación de 70 grados. Posteriormente se tiene la fuerza 2, de 40 newtons y una inclinación con respecto al eje positivo X de 50 newtons. Por último, se tiene también la fuerza 3 de 60 newtons. Es importante en el diagrama también establecer o tener en cuenta la distancia que hay entre cada una de las fuerzas. Una vez que se tiene el diagrama de cuerpo libre, ahora sí vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio o en reposo, la suma de sus fuerzas deben de ser igual a 0. Antes de establecer la ecuación, es importante analizar que todas las fuerzas o revisar que todas las fuerzas sean verticales. Como se tienen dos fuerzas que tienen un ángulo de inclinación, se tendrá que calcular su componente vertical o componente en el eje Y. Primeramente se tiene la fuerza 1 de 50 newtons. Su componente vertical es esa que está dibujada en color verde y se puede determinar multiplicando los 50 newtons por el seno de 70 grados. En este caso lo tenemos por aquí, serían 50 por el seno de 70 grados y es la fuerza 1 en Y o la fuerza 1 vertical. Al realizar la operación con la calculadora se obtiene que el componente vertical de 1 es igual a 46.98. Vamos a redondear a 47 para fines prácticos. Por tanto, lo anotamos aquí en nuestro diagrama y la componente vertical de 1 es igual a 47 newtons. Se realizará el mismo procedimiento para la otra fuerza que tiene un ángulo de 50 grados. Su componente es la que está mostrando en pantalla en color verde. Y recuerden que el componente que está aquí es exactamente el mismo que está del otro lado. De la misma manera de la fuerza 1, su componente de 47 newtons también es este que está aquí. Bien, continuamos con la fuerza 2. Para calcularla se realiza el mismo procedimiento. La fuerza 2 en Y o 2 vertical se determinará multiplicando los 40 newtons de la fuerza 2 por el seno del ángulo, que en este caso son 50 grados. Al realizar la operación se tiene un resultado de 30.6, lo que quiere decir que el componente vertical o en Y de la fuerza 2 es de 30.6 newtons. Una vez que se tienen ya determinados los componentes verticales de las fuerzas que están con un ángulo de inclinación, ahora sí volvemos a la primera condición de equilibrio. Para establecer la primera condición de equilibrio, que es una suma de fuerzas, observen que se obtendrán dos fuerzas positivas, la reacción en A y la reacción en B. Todas las demás fuerzas tienen signo negativo porque están en sentido contrario de estas reacciones. Es decir, están apuntando en este caso hacia la parte inferior de la pantalla. La ecuación quedaría de la siguiente manera.
la reacción A más la reacción B, menos la componente vertical de 1, que su valor es de 47 newtons, menos el peso de 400 newtons, menos la componente vertical de la fuerza 2, que se calculó previamente y es de 30.6 newtons, y por último 60 newtons, que es la fuerza 3. Ahora realicemos la suma de todas estas fuerzas y componentes verticales, y quedando únicamente que se pasa para el segundo miembro de la ecuación el 537 y pasará a positivo. Ahora sí, ya se tiene una primera ecuación, la cual se llamará ecuación 1. Como puedes observar, la ecuación establecida tiene dos incógnitas. Por el momento no se puede resolver. Por tanto, se tendrá que buscar una segunda ecuación. Esta segunda ecuación se va a obtener de aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual trata de que la suma de los momentos en la viga va a ser igual a 0. Como en otras ocasiones, tienes que establecer el punto donde vas a realizar la suma de momentos. La sugerencia es que se realice en un punto donde esté o donde incida una de las incógnitas. Puede ser en A o en B, que es donde están las reacciones. En este caso vamos a realizarla en el punto A. Y también tienes que establecer el sentido positivo del momento, es decir, hacia dónde vas a considerar como positivo el giro y hacia dónde como negativo. Se va a establecer como se muestra en la pantalla, en la fórmula, es decir, el sentido contrario de las manecillas del reloj. Recuerda también que para determinar o calcular un momento, este es igual a multiplicar la fuerza por la distancia a la que se encuentra el punto de aplicación. Bien, como ya se mencionó, la suma de momentos se va a realizar en el punto A, en este punto que está aquí. Por tanto, esta reacción por el momento quedará anulada, y una vez que se establezca la ecuación solamente tendremos una incógnita misma, que será la reacción en B. Primeramente vamos justamente a analizar la reacción en B. La reacción en B está provocando un giro hacia la parte de arriba, hacia la parte superior. Por tanto va a ser el signo va a ser positivo del momento, porque está justamente en el sentido que se estableció el positivo para cada momento. Ahora se analizará el momento de la fuerza 3, y la fuerza 3 realiza un giro en sentido contrario, por tanto será con signo negativo. El otro que va a ser negativo es justamente la componente de la fuerza 2. Si se analiza, está empujando hacia la parte inferior, mismo que provoca un giro de esta naturaleza, y como es contrario al momento positivo que se estableció en un inicio, por tanto tendrá signo negativo. El otro que tendrá signo negativo, porque se comporta de la misma manera, es en este caso el de la fuerza, el componente de la fuerza 1. Por último, también él provoca un signo negativo en su momento, es el provocado por el peso de la viga. Como puedes darte cuenta, todos los signos serán negativos excepto el provocado por la reacción en B. Será la reacción en B, que es positivo, como ya se dijo, multiplicado por su distancia. La distancia son 1, 2, 3, 4 metros. Todos los demás, como ya se dijo o se mencionó, van a ser negativos. La fuerza 3, que es de 60 newtons, se tendrá que multiplicar por la distancia, y la distancia también son 4 metros. La otra fuerza que se tiene que involucrar en la ecuación es el componente vertical de la fuerza 2, que es este que está aquí, y será lo que se calculó previamente, que son 30.6, y la distancia es 1, 2, 3 metros hasta aquí.
y en este caso sería 30.6 por 3 metros. La siguiente fuerza que también provoca un momento es el peso, que son 400 newtons por 2 metros. Es la distancia que hay desde el punto A hasta el peso y también es negativa. La última fuerza que se tiene en la viga es la de la fuerza 1 y será su componente vertical, que es este que está aquí, que es de 47 newtons multiplicado por la distancia que hay desde aquí hasta donde se realizaron la suma de momentos, y esto es igual a 1 metro. Por tanto quedará 47 por 1. Se realiza la multiplicación en cada uno de los términos. Ahora, con la ayuda de la calculadora, vamos a realizar la suma de cada uno de los momentos y quedando que la reacción en B multiplicado por 4 menos 1178.8 newton metros es igual a 0. Ya nada más, como se puede observar, nos quedó una sola incógnita y se puede determinar el valor justamente de ella, y es la reacción en B. Se pasa al segundo miembro de la expresión, el 1178.8. Por último, se despeja la reacción en B, pasando los 4 metros al otro lado de la ecuación. Como está multiplicando, pasa dividiendo y quedando esta operación. Por aquí se puede observar que los metros del numerador con el denominador se van a eliminar y la unidad de medida que quedará será newtons, que es la unidad de medida de una fuerza. La reacción, por tanto, en B va a ser igual a 294.7 newtons. Y aquí tienes calculado o determinado la primera incógnita. Ahora, para determinar cuánto vale la reacción en A, vamos a utilizar la primera ecuación que se estableció en la primera condición de equilibrio. Y lo único que tienes que hacer es sustituir la reacción en B, que son 294.7 newtons, en la primera ecuación, y una vez que la tengas, despejar la reacción en A. Por último, se realiza la resta que está indicada y se tiene que la reacción en A es igual a 242.9 newtons. Y aquí está terminado el problema. Pero hay algo más. Tú puedes comprobar si tu ejercicio o tu problema tiene resultados correctos. Para esto puedes realizar una comprobación. La comprobación se realiza sustituyendo los datos, ya sea en la ecuación 1, en esta ecuación que está aquí, o en la ecuación 2, que es la de la suma de momentos. Y bien, quedaría en este caso con la ecuación 1 de esta manera. La ecuación 1, aquí la tienes escrita en este recuadro. Solamente se sustituyen datos. Al realizar la operación, te darás cuenta que la operación de suma y resta que tienes en el primer miembro de la ecuación es igual a 0. Por tanto se cumple lo que dice la primera condición de equilibrio. Es decir, tienes los resultados correctos o tu problema está elaborado correctamente. Bien, jóvenes, por esta ocasión es todo. Espero te sirva este material. No olvides suscribirte. Gracias y hasta la próxima.